Agradezco a los estudiantes de Medicina de la Universidad de la Frontera, mi alma mater. Soy Elizabeth Hellman, profesora adjunta asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso y exalumna de su misma universidad. Bien, revisaremos aspectos de la lesión renal aguda, una mirada de bases etiopatogénicas, los escenarios más comunes y algunas promisorias herramientas en su abordaje. Caminaremos por los aspectos de definición, clasificación, epidemiología, impacto, etiopatogenia, los posibles escenarios en los cuales se desarrolla, las urgencias relevantes, las medidas de prevención y las intervenciones diagnósticas precoces. La lesión renal aguda la definiremos como un aumento de la creatinina de 0.3 miligramos por decilitro o mayor a ello dentro de 48 horas, o un incremento de 1.5 veces el nivel basal de creatinina antes de 7 días, o bien un débito urinario que haya caído a menos de 0.5 ml/kh en 6 horas. Esta lesión actual confluye de la originaria de rifle, en comillas, que se orientaba a lo que es riesgo, injuria, falla, pérdida y enfermedad renal crónica terminal, y que las guías internacionales de manera sumatoria, confluyeron en la definición primaria que les comenté, dividiéndolo a su vez en 3 estadios según la magnitud del impacto sobre la creatinina o la caída del débito urinario. Sabemos que es un problema de salud pública global de más de 13.3 millones al año de pacientes, con una alta incidencia, tanto como el infarto agudo al miocardio, que es más frecuente aún en paciente crítico y más aún en el escenario de sepsis, con altos incrementos en costos, con mayor incidencia de enfermedad renal crónica, 13 veces el riesgo aumentado en población general. Y si hay antecedentes de enfermedad renal crónica, en 40 veces se aumenta este riesgo, con mayor dependencia de hemodiálisis. Hay una mortalidad de 90 días que aumenta en un porcentaje significativo de quienes la han padecido, con conducción a enfermedad renal crónica y con causa de muerte per se. Y hay diversos escenarios frente a los cuales ustedes van a poder relacionarse con la lesión renal aguda, ya sea en el escenario nosocomial, la población hospitalizada, común o de la unidad de paciente crítica, o que vengan de la comunidad. Y en relación a ellos, comunidad, población hospitalizada, unidad de paciente crítico, la incidencia y la letalidad son mayores proporcionalmente. Sabemos que existe una esperanza de vida nefronal dependiente del capital individual. Por lo tanto, hay una injerencia sobre la aparición de la lesión renal aguda, según el grupo etario en la que se va a manifestar de distintas formas. Hay variaciones a su vez en rangos de mortalidad en relación a la magnitud de la creatinina. Esto tanto sin ajuste, que es la columna verde, como después ajustadas por edad y género en la columna azul, y luego en la gris con ajuste multivariable. En todas entonces, a medida que es mayor la variación de la creatinina, el riesgo de muerte lo es también. El doctor Álvaro Bontansky, víctima del COVID y uno de los nefrólogos que falleció por ello en pandemia en Chile, nos dejó entre sus legados múltiples este estudio de la clínica Dávila que reportó la mortalidad a 30 días y un año en su unidad de paciente crítico en relación al impacto de la lesión renal aguda y al estadio en la cual se encontraba, viendo ustedes que es proporcionalmente mayor a medida que el compromiso lo es también. Otro chileno destacado en la literatura internacional, el doctor Eric Ressler, participó de este primer estudio multinacional cruzado con lesión renal aguda en unidad de paciente crítico y con las nuevas directrices de la SCADIGO, que son las guías internacionales, y que permitieron estudiar los pacientes en unidad de paciente crítico, y la tasa de lesión renal aguda. Y demostraron que el incremento de la severidad de la lesión renal aguda se relacionó con un incremento de la mortalidad con pequeñas variaciones regionales. Eso que parece de perogrullo no había estado tabulado, por eso lo trascendente de este estudio multinacional. Y así estudios que han demostrado los costos en pacientes hospitalizados lo han relacionado a su vez con el aumento de creatinina. Cuando hablamos de los diversos escenarios de lesión renal aguda, debemos considerar el enfrentamiento clínico desde el punto de vista de la prerrenalidad, del compromiso parenquimatoso per se o del compromiso posrenal. En el primero, evaluaremos el volumen extracelular, el VEC absoluto, si está disminuido
por cuadros hemorragíparos, por ejemplo, o depresión franca de volumen, o una disminución relativa con tercer espacio, como el caso de la cirrosis o daño hepático. Pacientes hipoperfundidos en otros escenarios. Y cuando el compromiso es parenquimatoso propiamente tal, veremos si esta etiología es vascular, derivada de una hipertensión maligna, por ejemplo, glomerular propiamente tal, en donde habrán evidencias en el examen de orina, fundamentalmente, ¿cierto? Intersticial o necrosis tubular aguda propiamente tal, ya sea isquémica o tóxica, esta última por factores exógenos o endógenos. Y posrenal fundamentalmente en los varones por vías urológicas, mientras que en las mujeres por etiología ginecológica, muchas veces tristemente por origen neoplásico. Así también entonces cuando lo graficamos en esta imagen muy bonita que me permití compartirles, podemos ver a nivel nefronal qué estructuras se están comprometiendo en base a la etiología, ya sea por compromiso de pequeño vaso o enfermedad glomerular propiamente tal, necrosis tubular aguda o nefritis tubulointersticial u obstrucción intratubular franca. Sabemos que hay segmentos más sensibles a la hipoxia a medida que nos internamos en la Las vías fisiopatológicas descritas de acuerdo a la severidad de la lesión renal aguda nos hablan de cómo estas estructuras nefronales van mutando hacia la invasión de la fibrosis fundamentalmente. Por lo tanto, en un principio, cuando no se da este fenómeno, la respuesta puede ser reversible con recuperación en su totalidad. No obstante, si la estructura nefronal fue comprometida con focos necróticos y fibróticos, el riesgo de enfermedad renal crónica va a ser mayor y la regeneración nefronal incompleta. Y si la lesión renal es de mayor severidad aún, la conducción a la enfermedad renal crónica va a ser inexorable. Se describe una activación de respuesta a estrés celular con vías de muerte, es decir, apoptótica, y respuesta inmune innata con conducción a la disfunción endotelial y epitelial. Vemos entonces cómo hay un riñón sano y otro enfrentado a la lesión renal aguda, y este tránsito en muchos de ellos hacia la enfermedad renal crónica en donde hay una fibrosis progresiva, cuando ha habido una respuesta mal adaptativa frente a la agresión, ya sea porque la agresión es de gran magnitud o bien porque hay un territorio subyacente averiado. Así entonces hablamos de lesión renal aguda, pero también de enfermedad renal aguda, cuando el curso evolutivo supera los 7 días y es menor a 90. Y cuando es más de 90 días, sin duda ya estamos frente a la enfermedad renal crónica. Hay factores de riesgo que están descritos por las CADIGO, ¿cierto? Factores de exposición y de susceptibilidad. Y hay que ver sobre cuáles podemos incidir entonces oportunamente en términos clínicos. Dentro de las exposiciones está el cuadro clínico que haya tenido, ya sea una sepsis, un shock circulatorio, un trauma, cirugía cardíaca, pero además eventos de susceptibilidad, ya sea que tenga de base una diabetes o haya habido una depresión de volumen o sea una persona de edad avanzada. Estos factores de riesgo basales, como la diabetes, la enfermedad renal crónica precedente, insuficiencia cardíaca, hepatopatía previa, el género, son condiciones que no vamos a poder cambiar, así como las condiciones clínicas agudas que han precipitado el debacle a nivel renal, ya sea un síndrome compartimental abdominal, trastornos de ventilación mecánica, una respuesta inflamatoria sistémica, o lo precipitado por agentes nefrotóxicos como el contraste iodado, el uso de antimicrobianos, de ciertos quimioterápicos, antiinflamatorios no esteroidales, inhibidores de enzima de conversión o antagonistas receptores de angiotensina, o el uso de diuréticos. Entonces, sabemos que hay modificadores de la enfermedad y factores de riesgo que pueden permitir intervenir y mitigar la evolución pronóstica para disminuir el riesgo de la enfermedad renal crónica posterior. Y tenemos que tener claridad en momentos anamnésticos, si bien va a ser un paciente grave, si logramos contar con apoyo familiar o ficha médica, rescatar los máximos datos anamnésticos posibles, de manera tal de ver de cuáles factores modificables podemos hacernos para cambiar la evolución de este paciente.
La literatura ya fue clara en decirnos herramientas sobre la reanimación, sobre la optimización hemodinámica perioperatoria, en relación a qué drogas vasoactivas vamos a usar en su reanimación, en el caso de la noradipirina, qué blancos de insulinoterapia para mantener la glicemia vamos a requerir, si va a tener espacio o no la restricción de proteínas en estos enfermos, restringir el uso de diuréticos y usar contrastes isosmolares y sustancias isónicas. Eso la literatura ya nos lo reportó. A su vez, nos enseñó que la lesión renal aguda tiene un impacto multisistémico en la medida que hay disturbios electrolíticos, azoemia renal, disturbios ácido-base y sobrecarga de volumen. Y tenemos dos grandes amenazas que para ustedes van a ser de interés, que constituye la lesión renal aguda, la hiperglicemia y la urgencia dialítica. La primera, una situación grave según la magnitud. Sabemos los cambios electrocardiográficos que ocurren a medida que la calemia progresa y el riesgo arritmogénico inherente a ello. Por lo tanto, la reversibilidad va a estar dada por la instauración oportuna de los agentes terapéuticos, para lo cual debemos considerar la estabilización de membrana como prioridad. Los agentes terapéuticos que vamos a usar en relación a la subida media corta e inmediata van a ser el gluconato de calcio, los beta-2 agonistas, que debemos usarlos en secuencias y en salvas seguidas. Hablamos de 2 FABs cada 10 minutos y luego hacerlos cada 2 horas cuando ya esté establecida el primer ciclo de uso del salbutamol, que va a ser nuestra herramienta más frecuente. El bicarbonato de sodio, el uso de resinas de intercambio catiónico y hacer mención en ellas a la absorción a través de la mucosa rectal para efectos de dejarlos en enema de retención como una medida tremendamente eficaz para la normocalemización. Así también el rol que la insulina y glucosa, siempre de la mano de glucosa, tendrán como medida de escalar dentro de los agentes terapéuticos. Y siempre, siempre considerar que la furosemida no sea una herramienta para la hipocalemia. Si bien caemos en la tentación de usarla por lo eficiente que es, muchos de estos pacientes están en escenario de depresión de volumen y precipitamos más aún la lesión renal aguda y la perpetuamos en el tiempo. Por lo tanto, debemos ser cautos con el diurético de ácido. Y la urgencia dialítica en sí, en la lesión renal aguda, son contadas circunstancias. Vamos a precisar el escenario, como lo mencionamos en un principio, vamos a estratificar el riesgo vital y vamos a ver si hay qué elementos. Una hipercalemia refractaria, una acidosis metabólica que no ha sido respondedora al manejo ordinario, una encefalopatía urémica franca que ponga en riesgo la vida, intoxicaciones como el litio, por ejemplo, o sobrecarga de volemia inmanejable, sobre todo si el enfermo se encuentra en anuria. Esas circunstancias son las que nos llevan a constituir una urgencia dialítica propiamente tal, pero el aumento mero de la creatinina no va de la mano con ello. Luego tenemos que precisar y ponernos en el contexto de qué ocurre con esta lesión renal aguda a corto tiempo y a largo plazo en torno a los efectos multisistémicos. Hablamos de esta encefalopatía con el riesgo de las toxinas urémicas, de esta represión de volumen a nivel pulmonar, que puede ser de la mano de esta hipervolemia refractaria o un edema pulmonar agudo franco, la insuficiencia cardíaca, las disrupciones de microbiota a nivel intestinal, los efectos sobre el sistema inmune y la médula ósea y la disfunción. Y sabemos que hay un continuo descrito entre la lesión renal aguda y la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, debemos entenderlo como un síndrome interconectado, en donde hay factores de riesgo y hay resultados que quisiéramos evitar, como los eventos cardiovasculares, renales y de otras condiciones que pueden conducir a la muerte. Por lo tanto, hay una respuesta anatómica y funcional que conocemos frente a la lesión renal aguda con una reparación mal adaptativa que conduce al desarrollo de la enfermedad renal crónica, donde hay pérdida pericelar, hay necrosis, hay apoptosis y hay represión de células fibróticas que reemplazan el tejido sano. Así que se ha hablado, y es importante considerar una escala de riesgo de la lesión renal aguda, por ejemplo, en el paciente crítico, si ese es el escenario.
en donde vamos a integrar las comorbilidades que el paciente arrastraba, vamos a considerar eventos agudos que haya tenido el ingreso a la unidad y que va a permitir estratificar pacientes para la prevención primaria y la intervención terapéutica precoz, mejorando resultados globales en estos pacientes y lograr instaurar. Hay modelos predictivos que combinan factores epidemiológicos, clínicos, biológicos y hereditarios. Podría tener un espacio el panel de biomarcadores. Identificar los pacientes de alto riesgo para gatillar una lesión renal aguda e implementar precozmente estas estrategias preventivas. Las guías internacionales nos ofrecen, según el estadio de evolución de la lesión renal aguda, qué intervenciones considerar oportunamente. Y hay escalas predictoras de lesión renal aguda que nos dan puntuación para tal o cual escenario. Escalas pronósticas que van más allá del Apache y del SOFA ordinario que usamos en paciente crítico y que contemplan el género, la oliguria, la hipotensión, el coma, el nivel de conciencia o el uso de ventilación mecánica, o bien, además de la edad, la albuminemia o parámetros de coagulación. Se han comparado múltiples escalas, pero lo importante es que el gold estándar sigue siendo Apache para los pacientes críticos en torno a su sensibilidad y especificidad. Reconociendo en la creatinina las falencias inherentes a la molécula en términos de que su alza es tardía con respecto a la aparición de la lesión renal aguda. Allí es donde tendrían espacio entonces los biomarcadores que hay para lesión renal aguda y su rol a pocas horas del insulto, que permitan, que es lo que le pedimos de manera ideal a ellos, que detecten el sitio nefronal comprometido, que sean predictores de mortalidad, que nos permitan un diagnóstico precoz, un blanco de tratamiento y que sean predictores de progresión. Y se han descubierto y descrito varios que están a nivel glomerular o tubular en distintos segmentos, reconociendo las limitaciones de la creatinina, incluso en su necesidad de ajustarla según el balance hídrico que se haya acumulado. No obstante, estos marcadores biológicos tienen limitantes en torno a los valores de corte a cómo se comporta si ha habido una enfermedad renal crónica subyacente, si hay que correlacionarlos con la creatinina. Y el único validado por la FDA a la fecha es esta mezcla de proteína 7 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina y del inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2, que sería un predictor precoz en las primeras horas, tanto en pacientes médicos como quirúrgicos. De hecho, una experiencia nuestra en el Van Buren se hizo con pacientes COVID, a la fecha la única a nivel país y posiblemente no hay otros reportados. Pero tenemos herramientas más simples. Si no contamos con biomarcadores, tenemos el test de estrés de furosemida, que es una prueba diagnóstica precoz de función tubular, que nos permite entonces determinar la progresión de la lesión renal aguda tempranamente y ver el momento de instaurar la terapia de reemplazo renal. Y la usamos a las 2 horas de infundido 200 ml a 1 miligramo kilo. Pero más allá de eso, lo importante es tomar las decisiones oportunamente en relación al riesgo que se ha estratificado para tal o cual enfermo, en consideración a toda la historia clínica y a los factores que confluyen al momento de la evaluación. Por lo tanto, a modo de corolario, la invitación para ustedes como alumnos y de interés en pacientes críticos, en el escenario de urgencias, entiendo, lo importante es invitarles a pesquisar precozmente el riesgo de lesión renal aguda, identificando estos posibles escenarios, con una intervención precoz de la evaluación nefrológica en la medida que es posible hacerlo, con un protocolo idealmente frente a la lesión renal aguda, con estratificación de riesgo en los pacientes críticos, por lo tanto, una sistematización del pensamiento lógico. Incorporación de rutina del test de estrés de furosemida como un instrumento predictor de progresión, más allá con experiencias que hayan en biomarcadores en escenarios controlados. Más bien identificar agentes nefrotóxicos, además procurando la euvolemia del paciente y la normohemodinamia. En el fondo, considerar las recomendaciones que digo para las medidas mitigadoras de la enfermedad renal crónica a largo. Gracias por su atención, estimados alumnos, que doy a las consultas que se puedan realizar diferidamente. Les agradezco esta invitación. Hasta muy pronto.